miracles I've seen, too good to not believe. You're the wonder-working God, and you heal because you love. All the miracles we'll see. You're too good to not believe, too good to not believe, too good to not believe. Yeah, I can't resurrect a man with my own hands, but just the mention of your name can raise the dead. All the glory to the only one who can. Jesus, it's you. Jesus, it's you. I believe you're the wonder-working God. You're the wonder-working God. All the miracles I've seen, too good to not believe. You're the wonder-working God, and you heal because you love. All the miracles we'll see, too good to not believe, too good to not believe, too good to not believe. After everything I've seen, too good to not believe, too good to not believe, too good to not believe. Oh, yes, I believe it. I believe it. I've seen cancer disappear. I've seen metal plates dissolve. Don't you tell me he can't do it. Don't you tell me he can't do it. I've seen a real life resurrection. I've seen mental health restored. Don't you tell me he can't do it. Don't you tell me he can't do it. I've seen families reunited. I've seen prodigals return. Don't you tell me he can't do it. Don't you tell me he can't do it. I've seen troubled souls delivered. I've seen addicts finally free. Don't you tell me he can't do it. Don't you tell me he can't do it. We'll see cities and revival, and salvation flood the streets. Don't you tell me he can't do it. Don't you tell me he can't do it. We'll see glory fill the nations like the world has never seen. Don't you tell me he can't do it, 'cause I know that he can. I believe you're the wonder-working God. You're the wonder-working God. All the miracles I've seen, too good to not believe. You're the wonder-working God, and you heal because you love. All the miracles we'll see, too good to not believe, too good to not believe, too good to not believe. After everything we'll see, too good to not believe, too good to not believe, too good to not believe. Oh, you're so good, so good. Gloria a Dios, decláralo hoy, declara su poder, declara que hay gozo en la casa de Dios. Iglesia Cristo viene, buenos días, Dios te bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios te bendiga. Esto es Cristo viene, transmitiendo desde Baytown, Texas. Ojalá esta señal te esté alcanzando hasta el otro lado del mundo.
Estamos transmitiendo a través de Facebook, YouTube y algunas de nuestras redes sociales, como ahora es Instagram. Si tienes la oportunidad, síguenos. Ahí publicamos de todo, mensajes, palabras, versículos, algo de la palabra de Dios que esperamos llegue a tu corazón y lleve esa palabra de vida que todos necesitamos. Déselo fuerte al Señor. Qué bonito día. Nos tocó lluvia el día de hoy. Amén. Dios es bueno. El pueblo de Dios, desde Moisés a Jesús, transcurrieron 1600 años aproximadamente, donde ellos, por ordenanza de Dios, desde el día que salieron de Egipto, por enseñanza de sus ministros, habían ofrecido sacrificios al Señor con el fin de que la sangre del sacrificio cubriese sus pecados, su pecado, de la presencia de Dios o de los ojos de Dios. Y a pesar de los muchos millones y millones de sacrificios, hasta ese momento del cual estaba hablando Juan el Bautista, no existía un solo hombre o mujer que viviese o hubiese muerto que no tuviese con él o con ella el pecado. Aún hombres como Noé, como Abraham o Moisés, David, podríamos mencionar muchísimos de ellos, todos los que habían muerto con la esperanza de la promesa de Génesis capítulo 3 versículo 15, se encontraban encarcelados en un lugar especial que Dios había preparado para ellos a un lado del infierno, paraíso llamado el seno de Abraham. Pero no podían ellos presentarse ante Dios por causa del pecado que todavía existía o moraba con ellos, a pesar de aún de haber muerto. Estaban con la promesa, pero el pecado nunca les había sido quitado, por lo cual tenía persona creyente que muriese, fuese Moisés, fuese Noé, fuese cualquier hombre o mujer de Dios, iban a dar ese lugar de espera llamado el paraíso, que los separaba un abismo de lo que era el infierno, conocido como la Biblia lo menciona por medio del apóstol San Lucas, el seno de Abraham. Ahora, en el Nuevo Testamento, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el libro de Efesios, en el capítulo 4 versículo 8, que Jesucristo, subiendo a lo alto, en este caso al cielo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Todos los que habían permanecido allí por miles de años se encontraban en ese lugar paraíso, pero sin ver o poder conversar con el Padre creador de todas las cosas, porque el pecado que todavía estaba en ellos los separa de la presencia del Dios vivo. Nadie podría imaginarse, al momento de que los discípulos están escuchando a Juan el Bautista, o la multitud de gente que estaba escuchando a Juan el Bautista decir: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En primer lugar, era algo para ellos totalmente nuevo y sobrenatural el escuchar palabras que fuese posible que hubiese un Cordero con la capacidad de quitar el pecado del mundo. La Biblia nos enseña en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Las únicas tres personas que para este momento que Juan pronuncia estas palabras se encontraban fuera de la tierra, pero aún se encontraban lejos del paraíso o del seno de Abraham, era Enoc, Elías y creo yo que Moisés, que en el día futuro tendrán que morir, como la Biblia lo describe en Hebreos capítulo 9 versículo 27, que toda persona tiene que morir y después vendrá el juicio. Es algo extraordinario encontrarnos nosotros
ahora a Juan el Bautista decir algo que ninguno de los judíos habían escuchado, solamente por revelación habían interpretado de alguna manera o de otra. Los cristianos de nuestro tiempo escuchan esta expresión cuando alguien los invita a aceptar a Jesús y les dice: si tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, la Biblia nos enseña, nos afirma que tu pecado será quitado de ti. Es algo tan común entre el cristiano que le dan hasta ciertamente poca importancia. Pero sabe que el tiempo antiguo hubo hombres que sacrificaron a Dios cientos de miles, ellos solos, cientos de miles de sacrificios. Y usamos uno de los ejemplos, el rey Salomón, cientos de miles. Y con todo eso no pudieron quitar el pecado de ellos. Solamente les ayudaba para que la sangre de aquel animal inocente cubriese de la vista el pecado que en ellos moraba. Todas las cosas comienzan con un sacrificio. Si yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿quién considera usted que fue el primer ser que derramó sangre inocente en la tierra? ¿Quién es? Caín y Abel. Entonces, la mayoría del pueblo creyente asume, yo entiendo por qué se dice de esa manera, porque piensan que estamos hablando de un ser humano. Pero el primer ser que derramó sangre en la tierra no fue Caín, fue Dios. El Dios que creó todas las cosas fue el primero que derramó sangre en la tierra. Y todo ese proceso nos lleva para que también el Dios que hizo todas las cosas sea el mismo que derrama la última sangre en la cruz del Calvario para libertar a los cautivos que habían quedado por el enemigo. Se empieza con un sacrificio inocente y se termina con un sacrificio inocente. De manera que es extraordinario lo que acontece en la Biblia, y cuando lo interpretamos en una forma más clara, bendice nuestras vidas por entender todo lo que Dios está trabajando. ¿Por qué tanta importancia? ¿Por qué tanta veracidad en el sacrificio del Cordero? Porque cuando usted y yo participamos de la cena es algo tan sublime, tan sagrado, tan santo, que usted y yo podamos hacerlo. Cuando Dios le quitó las pieles al cordero, que estaremos viendo un poquito más adelante, consideramos que eran corderos. ¿Qué aconteció con los animalitos? Todo sacrificio que se le ofrece a Dios después de haberle quitado la piel, Dios los consumía con fuego. Y todo eso quedó en el corazón de Dios, que para perdonar al hombre que había perdido en ese instante, tuvo que sacrificar a esos animalitos inocentes. Y él se compromete en Génesis capítulo 3 versículo 15 que él mismo sería el sacrificio. Y es algo tan hermoso la misericordia de Dios que tuvo para con los seres humanos, de dar su propia vida para que usted y yo podamos cantar con tanta libertad aquí en su casa, como uno de los cantos lo mencionaba hace un momento. Bendiga a nuestro Dios y lo siente en su corazón. Cuando estos hombres escuchan uno de los capítulos más difíciles o más contradictorios para la interpretación de del pueblo de Israel en los tiempos de Jesús, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan es el más contradictorio que pudiéramos encontrar en todos los evangelios. Y es Jesucristo mismo hablando. En Juan capítulo 6 versículo 60, los discípulos hablan de esta manera al oírlo expresar estas palabras al Cordero de Dios. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué estaba hablando Jesús? Lo que en parte estaremos leyendo más adelante en Juan capítulo 6 versículo 51. Dice así, hablando Jesucristo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Por 1600 años los judíos decían: Dios en su misericordia y en su bondad nos dio a comer pan del cielo. Y esa era la idea, y esa era la interpretación, y ese era el sistema que ellos habían practicado y creído. Pero ahora viene con esta nueva revelación que de seguro sacudió el piso a todos los interpretadores de la Biblia, a todos los creyentes. Yo soy el pan que descendió del cielo.
si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de muchos. Bendígalo. O del mundo en este caso, dice allí. Verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Esto era una doctrina totalmente de un paganismo. Los paganos practicaban estas cosas, sacrificaban a sus seres humanos y los comían, pero no así el pueblo creyente. Pero Jesús está diciendo algo que trastornaba la forma de interpretación de los creyentes de ese tiempo. Dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Claro que Jesús lo va a explicar. Qué bueno que cuando Dios nos dice algo tan difícil de interpretar, el Señor nos da una explicación bastante profunda. Amén. Donde no quedamos confusos, sino que salimos con iluminación en nuestro corazón para hacer las cosas correctamente como Dios lo manda. Amén. Dice, Jesús les dijo, verso 53, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora viene cómo van entonces cuando los discípulos dicen estas palabras en el verso 60, y dice: al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y empezaron a irse. Se considera o se calcula más o menos que eran más de 20,000 personas las que estaban escuchando este mensaje. Dura es esta palabra, complicada, difícil, ¿quién la puede oír? Jesucristo les da la respuesta y la solución a todo lo que estaba revelándonos en ese momento. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida. Lo vuelvo a repetir: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bendígalo. Mi palabra es mi ser. Mi palabra, al momento que usted come mi palabra, está comiendo mi carne. Al momento que disfruta o que usted come el espíritu de mi palabra, está bebiendo mi sangre. Literalmente Jesús está diciendo: mi carne y mi sangre, mi palabra, mi espíritu en vosotros es quien les da la vida. Cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, al entender aún en nuestro espíritu, porque realmente no lo entendemos en una forma teológica, pero al momento de recibir y aceptar, el Señor nos está permitiendo disfrutar de su carne y de su sangre, y en forma simbólica lo practicamos cada vez que tomamos de la cena. Bendígalo con su ofrenda de palmas. Nos encontramos nosotros 2000 años después de Abraham mencionar y explicar con detalle el asunto de lo que se avecinaba en el futuro. Nos encontramos en el libro de Génesis capítulo 22 versículo 6 en adelante. Se nos da una explicación bien detallada, bien hermosa, bien con muchos paralelos al futuro de lo que Cristo Jesús estaría haciendo. Claro que estoy tomando una porción muy pequeña y trataré de explicar lo que realmente acontece en todo el contexto del cual se está hablando. Génesis capítulo 22 versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto. Han transcurrido 2000 años del sacrificio de Dios con aquellos animalitos para vestir a Adán y a Eva. Esos 2000 años pasan y ahora se encuentra Abraham delante de Dios pactando. Dios lo llama para pactar con él. Es el pacto que encontramos entre Dios y los hombres. Y tomó Abraham la leña del holocausto. Recuerde, Abraham es tipo de Dios en esta escritura. Un ejemplo, un simbolismo. Abraham está representando al Creador, al Dios. E Isaac, su hijo, está representando a Jesucristo. El nombre de Isaac, si se interpreta del original, significa la promesa o el prometido, que es lo mismo que acontece con nuestro Señor Jesucristo, que se nos prometió en Génesis capítulo 3 verso 15.
Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Medita el paralelo. Nosotros interpretamos que los romanos que habían sido motivados, excitados, que han sido llamados o motivados para crucificar a Jesucristo, ellos son los que ponen la leña, en este caso la cruz, sobre los hombros de Jesús. Pero cuando usted ya se profundiza un poco, se va a dar cuenta, quien pone esa cruz sobre el cuerpo de Jesús no fueron los romanos, lo fueron literalmente, pero no así en su esencia. Fue Dios mismo quien puso la cruz sobre los hombros de Jesús. Va a decir, pastor, ¿qué está diciendo? Bueno, prosiguemos y vemos el paralelo. Dice, y le puso sobre Isaac su hijo y él. Él significa Abraham. Cuando usamos el simbolismo o la interpretación, él significa también Dios. Aún el nombre Dios se expresa en hebreo él, Elohim. Ahora, él tomó en su mano, ponga atención, Abraham pone la leña sobre los hombros de su hijo Isaac. Isaac no era un niño. Isaac para este momento andaba entre los 33 años más o menos. Para que no vaya usted a interpretar como las películas, era un niño. No, era un joven bastante fortalecido, con toda su fuerza. Creo que es la edad donde se encuentra más fuerza, a los años de los 30, 33 por ahí. Y lo digo porque un día yo la tuve, aunque no lo crea. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. ¿Quién fue ese? ¿Quién es él? En este caso Abraham. Pero también, ¿quién tomó el juicio para quitarle la vida a Jesús? Todos pensamos fueron los romanos impíos o los religiosos hebreos, judíos. No, fue Dios. Cristo mismo lo dice, a mí nadie me quita la vida, chiquitos. No dice lo de chiquitos, eso lo estoy agregando yo. A mí nadie me quita la vida, yo la pongo por muchos. Yo la pongo por muchos. Tengo el poder de dar mi vida y tengo el poder de volverla a tomar. Amén. Ese es el Dios que usted y yo sirvemos. Dice, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. ¿Quién lleva la leña? Isaac, tipo de Jesús. ¿Quién lleva la cruz? Cristo. ¿Quién lleva el fuego y el cuchillo? Dios. Dios fue el que quitó la vida a unos animalitos inocentes y es el que le va a quitar la vida a su mismo ser en la persona de Jesús. Se empieza el derramamiento de sangre con Dios y se termina con Dios. Todo está encerrado en Dios. No hay nada fuera de Dios. Todo está en el centro. Todos moramos en el centro de Dios. Dios es el alfa y Él es el omega. Fuera de eso no existe nada. Dice, y fueron ambos juntos. Esto me gozo cuando leo esta expresión. Fue Abraham con Isaac su hijo juntos. Significa en un acuerdo, sabiendo la situación que se avecina. Simbolismo, interpretación. Va Jesucristo con el Padre a la cruz, juntos, unidos, en un acuerdo. No hay ninguna desavenencia, no hay ningún desacuerdo en ellos. ¿Por qué? Porque van a ir. El primer sacrificio fueron unas pieles que cubrieron el pecado del hombre que había fallado. El segundo sacrificio va a ser la sangre que va a quitar el pecado para que el creador del universo pueda tener relación con nosotros sin haber pecado en nosotros, porque Dios no tiene comunión con el pecado. ¿Cuánto le damos gloria? Amén. Verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí. Hijo, estas palabras las podemos usar como lo que estaba aconteciendo en el huerto del Getsemaní cuando Cristo estaba hablando con el Padre. Dice: heme aquí, Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y le respondió Abraham:
Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. De ese momento llevó alrededor de 430 años para Dios aparecérsele a Moisés y reafirmar el pacto y explicar con detalle cómo debía de ofrecerse el sacrificio. Abraham tuvo la iluminación y la revelación, pero no la pasó para sus seguidores en una forma completa. Es Dios literalmente que viene en el monte santo, en el monte Sinaí o el monte de Horeb, donde Dios le va a explicar con detalle a Moisés cómo es que se debe de ofrecer el sacrificio. Para Dios quedar, para estar de acuerdo, para poderle, no es consolar la expresión, para poder agradarle en la forma que se ofreciese el sacrificio, porque de esto depende la liberación de una infinidad de personas, hombres y mujeres, a través de la historia de la humanidad. Encontramos nosotros 430 años más adelante en Éxodo capítulo 12 versículo 3. Dios le aparece a Moisés, le está hablando: hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero. Ya lo conoce usted muy bien por las fiestas que celebramos aquí en la iglesia Cristo Viene. El 10 es cuando es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo al templo. El 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto. Diga usted conmigo: el animal será sin defecto. ¿Por qué? Porque está representando ¿a quién? Al Cristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. No un simple sacrificio, tiene que ser sin defecto. Dice los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Verso 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, el mes de las primicias, en la fiesta de las primicias. 3 días más tarde será la de los primeros frutos. Dice: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis verso 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. 2 tardes, a las 3 de la tarde. En el pueblo de Israel se practicó por milenios ofrecer 2 sacrificios diarios, uno a las 9 de la mañana y el otro a las 3 de la tarde. Y usted ya recuerda, porque ya conoce, en los evangelios se nos explica con detalle cuándo fue que Cristo Jesús fue puesto en la cruz. A las 9 de la mañana, a la tercera hora, Jesucristo fue puesto en la cruz. Y por 6 horas, representando el sufrimiento del hombre, estuvo colgando en ese madero. Y a las 3 de la tarde, dice la escritura que expiró y dio el espíritu, entregó el espíritu. 6 horas de sufrimiento. De manera que Dios les está diciendo: tienen que sacrificarlo a esta hora. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Inmolar, ¿qué es inmolar? ¿Cómo? Inmolar, podemos entender muchas cosas, pero los judíos lo explican de esta manera. Cuando se ofrecía el sacrificio a las 3 de la tarde, tenía que ser el sacerdote quien lo ofrecía. En este caso era el sumo sacerdote, porque era una vez al año. Y tenía que ser tan capaz y tan profesional que tenía que pasarle a la navaja un solo pase por el cuello, y quedaba colgando en la cabeza del animal de tan solo una parte pequeña de piel, y quedaba degollado, donde soltaba toda su sangre en la forma más rápida posible. Usted recuerda en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4 en adelante, cuando dice que Juan lloraba inconsolable porque no se había buscado un justo, un digno de entre toda la multitud en los cielos y en la tierra y debajo de ella, y no se había encontrado a ninguno. Y Juan lloraba inconsolablemente porque todo el sufrimiento de predicar y de intervenir, interceder, etcétera, etcétera, había sido en vano. No se encontraba uno digno con la autoridad y el poder de poder abrir el libro y desatar sus sellos. Pero luego de pronto viene uno de los ancianos que estaban allí y va y pone su mano sobre Juan, el discípulo amado, y lo consuela y dice: no llores, no llores.
he aquí el león de la tribu de Judá que ha vencido, y él es el que tiene la autoridad y él es digno para abrir el libro y desatar sus sellos. Bendiga a nuestro Dios. Y dice que Juan volteó a ver, ¿y qué cree que encontró? ¿Encontró un león de la tribu de Judá? No, un cordero como inmolado, un cordero que le había sido cortada su cabeza por una fracción de tiempo. Juan miró el cordero que había derramado la sangre y lo entendió perfectamente. Usted y yo también conocemos que es por la sangre del cordero, del sacrificio, que usted y yo podemos ser libres del pecado. Por eso Juan dice: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado. Verso 7: y tomarás la sangre y la pondrás en los dos postes y en el dintel de la casa en el que han de comer. Desde ese momento el pueblo de Israel lo fue practicando. Antes, al inicio les mencioné, millones y millones de sacrificios se habían ofrecido. Hombres y mujeres que se arrepentían, que caminaban por momentos en silicio, que se tiraban en el suelo y no comían, pidiendo misericordia y perdón. Y ninguno de ellos le fue quitado el pecado, solamente le fue cubierto por la sangre inocente de los animales que ofrecían. Y todo hombre y mujer que morían en la fe del Señor, que en un día vendría, iban a dar a ese lugar llamado paraíso o seno de Abraham. Y lo bello de este asunto es que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo nos los explica muy claro. Ya no tenemos que ir a un lugar de espera. En el momento en que el Hijo de Dios respira por última vez y deja su cuerpo, dice Pablo claramente: el estar ausente del cuerpo es estar en presencia de Dios. Ya no tenemos que ir a un lugar de espera, vamos directamente al Señor. Y esto se logra por lo que Jesucristo hizo a favor de nosotros. ¿Cuánto le damos gloria? Déselo a nuestro Dios. Del evento del cordero que fue ofrecido en sacrificio en Egipto, como usted ya conoce, transcurrieron 1600 años alrededor, más o menos, para encontrarnos una vez más, y en esta ocasión en el aposento alto se encuentra Jesucristo dando las últimas recomendaciones a sus discípulos. Están alrededor de unos, posiblemente quizás unos 120 en ese lugar, y les da las últimas recomendaciones. Han transcurrido 1600 años de miles y millones de sacrificios, y ahora el Señor se encuentra delante de ellos, porque 18 horas más tarde Jesús va a ir a la cruz y entregar su espíritu. Y todo en una forma que estaba revelada a través de las escrituras por sus hombres y por sus siervos y sus siervas, a través de todas las páginas del sagrado libro llamado la Biblia. Lucas capítulo 22 versículo 15: y les dijo, estando en el aposento alto: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Cuánto he deseado comer esta Pascua. Lo va a establecer Jesús en una forma diferente para las iglesias, para los creyentes del futuro, para que no tengamos nosotros que ofrecer un sacrificio. Ahora Él va a hacer el sacrificio espiritual, y nosotros lo podemos participar de Él, como la Biblia nos lo enseña, a través del pan y del vino, que es el conocimiento que tenemos de qué es lo que estamos haciendo. Y el Señor mismo Jesucristo dice: cuando lo hagan, háganlo en memoria de mí, en recuerdo de mí. Yo soy vuestro sacrificio. Yo soy aquella promesa que Dios habló a Abraham, a Isaac su hijo. Dios se proveerá de sacrificio. Yo soy la provisión para ustedes. Bendígalo. Verso 16: porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. En otro lugar dice: porque no voy a comer de este pan hasta que no lo haga juntamente con todos ustedes en el cielo, en el reino de mi Padre. Cristo no ha llevado a sus labios en esa forma ese pan o esa copa hasta que no lo haga con todos nosotros.
Y nosotros podemos repetirlo cada vez que tengamos la oportunidad de comer del pan y beber del vino. Por eso cuando lo tomemos, no lo tomemos como rutina, sino que estamos llevando a cabo una de las recomendaciones y una de las más sagradas, o la más sagrada, como hijos e hijas de Dios, el disfrutar del pan y del vino. Cuando lo hacemos, estamos recordando lo que Jesucristo nos ordenó que hiciésemos. Algo que acontecieron, pasaron miles, 4000 años llevó para ese tiempo, y de Jesucristo a nosotros otros 2000 años estamos para cumplir ya. Prosiguen. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Déselo al Señor. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Usted ya conoce, porque se nos ha enseñado aquí, tanto por Daniel Snyder, y yo he participado en algún momento con algunas pequeñas cosas por ahí, las copas que el pueblo de Israel practicaba o usaba en cada celebración de la Pascua. Las copas de las plagas, la copa de Elías, y teníamos la copa de la redención, y tenemos la copa de la celebración final. Pero se entendía más claro cuando había un matrimonio, y lo he explicado en algunas ocasiones. Después de la cena es algo tan hermoso entenderlo. Cuando el novio iba a pedir a la joven para unir su vida con ella, el novio iba a la casa de los padres de la novia y hacían siempre una cena. Ahorita muchas veces el novio va a la casa de la novia y lo corren. ¿Sabe que en mi casa, yo no podía creer esto, pero me lo decía mi hermana, y quizás Aurora, mi cuñada que está acá, mi hermana Aurora, quizás todavía lo recuerde, que esto se practicaba en la tierra de nosotros y tenga alguna noción de lo que acontecía. Pero los novios de mis hermanas, que eran las mayores, Guillermina y Eloísa, cuando iba el novio a visitar, a tratar de ¿cómo se dice?, cortejarle o hablar con ellas o qué sé yo, y mi papá se daba cuenta, salía mi papá, él hacía de comisario de algunos tiempos, él y mi tío, y siempre traía una pistola con unas cachas plateadas. Yo miraba a papá como un gigante con aquella pistolona por un lado. Y cuando venía el novio, ¿sabe cómo lo recibía? A balazos. Increíble. Qué amor de estos novios. Ahorita nomás no le responde pronto al novio que está visitando y ya no vuelve, quiebra con la novia. Si es así, mejor ni le vuelvas a permitir que te hable, joven. Si hay una joven por acá, vayan a aquel lado, ¿verdad? Aquí hay varias. Déjeme decirle que cuando el novio iba a la casa del padre para pactar, para unir, para comprometerse con la novia, se dice que después de la cena, entonces el novio, la última copa la tomaba el novio, y después de tomar él, se la ofrecía a la novia. Ahorita casi ni las esposas toman de la copa del marido. Espérate, ¿qué clase de higiene es esa? El novio tomaba la copa, le tomaba la copa y se la ofrecía a la novia. Y si la novia tomaba la copa y la llevaba a sus labios, al momento de hacerlo, el novio se ponía de pie, y eran unas pocas palabras las que decía: voy pues a preparar lugar para vosotros, para nosotros. Lo mismo que se encuentra en el Evangelio capítulo 14 de Juan, donde nos está diciendo: crees en el Señor, crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, y si no fuera así yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y conocéis el camino. Cuando Jesús nos está prometiendo estas cosas y nos está diciendo: tomen la palabra, el espíritu de la palabra,
la sangre que yo derramé, entiéndalo en una forma de corazón, de espíritu, y entonces participen de ella. Y cada vez que lo hagan, recuerden que lo logran hacer, lo pueden hacer porque yo di mi vida por ustedes, porque yo fui sacrificado a favor de ustedes, para que así no sigan ustedes solamente con una cobertura temporal, sino que tengan la cobertura mía por la eternidad. Amén. Pablo lo explica de esta manera en 1 de Corintios capítulo 11 versículo 17 en adelante, hablándole a la iglesia que ahora estaba multiplicando, estaba creciendo. Y la iglesia en Corintios, a pesar de haber sido visitada por Dios de una forma extraordinaria, tenían tantas cosas por ninguna parte. Ya han pasado los milenios aún ya, y todavía muchas iglesias andan por ninguna parte. Dice: pero en anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Wow. Y si usted lee todo el contexto, se va a dar cuenta que algunos ya morían a causa de esa forma de que se unían en la iglesia. Vamos a en 1 Corintios 11, 18, el versículo que sigue. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Ya los conocía Pablo. Dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, haya diferencia, que se manifieste quién son los hijos de Dios y quién no son hijos de Dios, para que los hijos de Dios participen del pan y del vino, pero no los que no son hijos de Dios. Le está explicando Pablo. La iglesia lo está recibiendo y de seguro que lo pusieron en práctica. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados, los que son hijos de Dios. Dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Para este tiempo todavía se practicaba que cada vez que se reunían a participar de la cena, comían una cena completa. Ahí estaba el cordero y todos participaban de él. Y algunos se colaban allí de, como decían allá en mi tierra, una expresión de, ay, se me escapa la expresión. Pues no crea, después de unos cuantos años se le escapan muchas. Me quiero acordar. Ay, pero bueno, se las debo. De gorrones, vamos, que gracias quien lo dijo por ahí, de gorrones. Entraban de gorrones, nomás iban a la iglesia a ver qué, nomás para comer y salirse con el estómago lleno. La iglesia, recuerde que en ese sacrificio o en esa cena era como ir a uno de los bufetes de este tiempo. Podían comer las veces que quisieran, pero como dijo mi hermana, iban de gorrones. Déjeme explicarle algo que he predicado ya por mucho tiempo. Cuando usted y yo vinimos a la iglesia, no venimos a recibir, o no vinimos de gorrones, como dice la hermana. Vinimos a ofrecerle a nuestro Dios sacrificio. Y si no lo entiende ahorita, nunca lo va a poder entender si no le pone usted diligencia al asunto. La iglesia ha transmitido un mensaje: vamos a ir a la iglesia a recibir. Y a la iglesia no se viene a recibir, a reunirnos delante de Dios. Venimos a darle, a ofrecerle a nuestro Dios sacrificio. Fruto de nuestras manos y fruto de nuestros labios se confiesa en su nombre. Dice, y entonces recibiremos. Nadie que venga a la casa de Dios con sacrificio se va a ir con las manos vacías. Dios se va a encargar de darle, pero no es la principal asunto por el cual usted y yo nos reunimos. Es por eso que muchos se quedaron en su casa. Y más cuando les anuncié la semana pasada que íbamos a ver cómo le hacíamos con lo del aire acondicionado. Cuando lo dije, ay Señor, qué error cometí. Es más, algunos quizás no vuelvan en el mes, no sea que se me retrase el asunto. Escuche, siempre que usted venga a la casa de Dios, debe de venir con ese asunto, con esa idea. Estábamos alabando a nuestro Dios hace unos momentos y tengo dificultad para ver lejos si no tengo puestos los lentes, pero miré una persona por allá en la congregación y estaba mosqueando, aunque no había moscas, gracias a Dios, y estaba mirando para todos lados. Miraba uno, miraba otro, miraba para todos. ¿Usted cree que esa persona vino a ofrecerle a Dios sacrificio?
Es más, ahorita me está escuchando porque sabe quién es. Y está diciendo: espero que no diga mi nombre, porque eso sí no lo perdono. Usted y yo no debemos jamás, si alguno se presenta delante de Dios, nunca debe ir con las manos vacías. Y más con el fruto del labio se confiese su nombre. Esta es la línea a seguir y la debe de agarrar como hijo e hija de Dios. Vinimos al Señor a ofrecerle sacrificio. Segundo, a pedirle perdón. Al momento del sacrificio se pide perdón. Y tercero, para adorarle. Para adorarle. Él es digno y merecedor de la ofrenda y sacrificio de sus hijos, y que lo adoremos. Que lo adoremos. Prosigue la escritura porque ya se nos está terminando el tiempo. Dice Pablo: porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Esto eran los gorrones. De lata era otra expresión que se dice por allá afuera. El wheat es de lata. Latero. ¿Cuál otra expresión saben por allá? Es que como son de mi tierra sabemos las mismas. De colado. ¿Cómo, hermano? Freeloader. No, pero eso ya es en inglés, brother. Muy bien. Versículo 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Llegaban a la iglesia, llegaban a la casa. Dice: pues tienen comida, tienen corderos, tienen todo, pero aquí nos llevamos nuestra cantinflorita. Y después de la comida se ponían y salían arrastrándose. ¿Usted estaba pensando en Dios? No. Dice: porque ya lo dije varias veces. Dice: porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? Gorriones, no gorriones, gorrones, sombrerudos. Ok. O menospreciad la iglesia del Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, a los que no llevan para emborracharse. Otras cosas podemos interpretar ahí. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No voy a alabarlos. Vale más que empiecen a identificarlos quiénes son, para que digan: coman allá en su casa, emborráchense en su casa. Cuando vengan a la casa de Dios, vengan dispuestos. Posiblemente el Señor los toque, se arrepientan y el Señor los salve. Punto y aparte. La cena es un asunto tan sagrado que ahora Dios quiere que todos sus hijos participemos de ella, adultos y pequeños, todos. Pero quiere que lo hagamos con conocimiento. Por eso es una responsabilidad de los padres enseñar a nuestros pequeños conforme vayan creciendo. Mi hijo, esta es la razón por la cual tomamos de la copa y comemos del pan, o comemos el pan y tomamos de la copa. Por esta razón, porque en el principio Dios tuvo que sacrificar unos animalitos para quitarles la piel y cubrir la ofensa de Adán y de Eva. Y esto llevó a Dios a comprometerse para que 4000 años más tarde fuera la piel de su hijo quien fuera quitada. ¿Sabe que la Biblia dice que su cuerpo tenía que ser desollado? Tenía que la ave, que es un simbolismo divino, la ave tiene que ser desollada, tiene que quitársele la pluma, tiene que quitársele la piel. A Cristo, cuando lo azotaron, se nos dice por los estudiosos de la teología, que cuando le daban con los azotes, se traían la piel con él, y eran tan capaces que le podían quitar la piel sin destruirlo totalmente en su físico. La piel de Jesucristo le fue quitada. En el libro de Zacarías se nos explica con detalle, de una forma tan hermosa, que cuando Dios mira a Josué, el sumo sacerdote, con ropas andrajosas, dice que le dijo al ángel, dice: ve y quítamele esas ropas andrajosas. ¿De dónde provienen esas ropas? De la piel de los animales que fueron sacrificados. Es la vestidura con la cual anda el hombre y la mujer en la tierra. Pero cuando vinimos a Cristo, nos quitan esas ropas andrajosas y dice que nos viste con las ropas de Yeshua. Póngamele ropa de gala. Y desde ese instante en adelante, al aceptar a usted y yo a Jesucristo como Señor y nuestro Salvador, entonces el Señor nos viste con la ropa que Jesucristo perdió en la cruz del Calvario y en los azotes.
Y es en la forma que caminamos en la tierra. Es algo tan hermoso el entender eso, porque entonces sabemos un poquito mejor lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario a nuestro favor. Así que les invito, den una ofrenda de palmas a nuestro Dios y pónganse de pie. Confío que podamos entender un poquito mejor lo que ya conocemos, que alguna palabra haya traído convicción a nuestro corazón, y al momento de tomar la cena conozcamos qué es lo que estamos haciendo, sepamos qué es lo que estamos haciendo. Incline su rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nos has concedido el gran favor, Señor, y pusiste en nuestro corazón practicarlo cada primer domingo del mes, Señor, el participar de la cena, el recordarlo, el hacerlo en memoria de tu promesa, de que no solamente diste tu vida por nosotros, sino que nos prometiste venir en el futuro por nosotros, Señor. Y aquí que en esa esperanza vivemos, conociendo de que ahora ya no caminamos siendo esclavos del pecado. Ahora la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. ¿Qué palabras proclamó, reveló Juan el Bautista cuando miró a Jesús caminando por las riberas del río Jordán, viniendo hacia él? Y le dijo a aquel pueblo que vivía en esperanza por tantos siglos y milenios, Señor, estas palabras: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, desde ese momento han transcurrido cerca de 2000 años, y aquí que nos encontramos una porción de tu pueblo, de tu familia aquí en la iglesia, Señor, para recordar y disfrutar del pan y del vino con el conocimiento de lo que hiciste a nuestro favor. Señor, tennos a todos los presentes por dignos de hacerlo, todos los que participemos del pan y del vino, y que seamos, Señor, beneficiados no solamente en el área física, sino que al entenderlo un poco mejor seremos bendecidos un poco más. Padre, he aquí que tenemos delante de nosotros el pan y el vino, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pido, bendice y santifica este pan fruto de la tierra, Señor, de la cual fue tomada el cuerpo de Jesús, Padre, y así beneficie nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y de igual manera, Señor, santifica la copa, el vino, tipo de la sangre o representación de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz. Y que cada uno de tus hijos aquí presentes, los que están enfermos, sean sanados, los que se encuentren desanimados sean motivados, los que se encuentren necesitados haya provisión abundante para ellos. Señor, pues te lo pidemos en el nombre de Jesucristo, quien está en este momento sentado a tu diestra, intercediendo por nosotros. En Cristo Jesús, amén, en amén. Bendígalo con su ofrenda de palmas. Y extendiendo sus manos hacia este lugar, acompañemos a nuestra hermana con esta oración. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kishanu bemizvotav, betizvanu lialik nesher Shabbat. Bendito eres tú, oh Creador del universo, que nos bendijiste con tus mandamientos y nos ordenaste encender las luces de las velas del Shabbat. Aleluya. Déselo fuerte a nuestro Dios. Muchas gracias. Así, en la forma ordenada como estamos acostumbrados, pase, los sugieres van a estar ayudándonos.
Y así dando gracias, le invito que tome el pan en su mano, lo levante en alto, mientras yo le doy lectura a la palabra de nuestro Dios, que dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Tomemos del pan. Levantando la copa, dice así: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos de la copa. Concluye con estas palabras: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Déselo a nuestro Dios. Yo, mientras los sugieres recogen, yo te voy a invitar en esta mañana que te muevas en fe y en actitud santa, agradable a Dios, y salgas de ese lugar donde has pasado un momento agradable, espero,